Isela avanzaba detrás de su hermano por una vereda que mordía el barranco. A la derecha, un vacío negro. A la izquierda, pinos que crujían como huesos. La noche se pegaba a las piedras como hollín, y el viento, frío y delgado, bajaba desde las cumbres de la Sierra Madre Occidental con un silbido que parecía advertencia. Las mulas resoplaban. Una, nerviosa, casi resbaló. Efraín no se volvió. «Camina», dijo, y en su voz había más prisa que cariño. Adelante, dos hombres apaches esperaban inmóviles, sombras con ojos. Uno alzó la mano y señaló el paso de roca, estrecho como una mentira. Isela tragó saliva. No preguntó nada. Sabía que algunas palabras, cuando caen en la noche, no regresan. Y sin embargo, esa era la última que quería escuchar. Entrega. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El sendero se abrió por fin en una meseta pequeña, donde el suelo olía a ocote húmedo y a humo reciente. Un círculo de chozas de barro y vara se acogía al resplandor de varios fuegos bajos. La aldea no estaba dormida. Estaba en ese silencio de gente que decide callar por respeto o por cautela. Isela sintió el peso de sus guaraches empolvados, el rebozo pegado a la nuca por el sudor helado. «No mires a nadie», dijo Efraín, y la mentira se le agrietó en la boca. Había prometido que solo negociarían una mula, como otras veces. No era verdad. Salió a su encuentro un anciano de cabello trenzado y piel como cuero curtido por años de sol. Los apaches que guiaban a Isela inclinaron apenas la cabeza. Nadie recibió a Efraín por su nombre. Tampoco lo necesitaban. Hablaron en voz baja. Isela no dominaba su lengua, pero la cadencia era clara. Pactos viejos. Deudas. El anciano señaló una manta doblada a los pies de un poste. Efraín asintió, dándose coraje con ese gesto de quien ya decidió todo y quiere terminar rápido. «Quítate el anillo de mamá», dijo sin mirarla. La frase cortó más hondo que la altura. Isela apretó la mano izquierda. El aro, fino, de plata mate, había quedado pequeño con los años. Lo sacó con esfuerzo. Por un momento pensó en dejarlo caer en la barranca, pero se lo tendió a Efraín, y sus dedos rozaron la culpa que él intentó esconder en el bolsillo. «Es por tu bien», murmuró. Sabía que mentía, y aún así quiso creerlo. A veces la última defensa del corazón es una esperanza vieja. La transacción fue sobria. 2 costales de grano, una olla de barro, algo de cuero trabajado. Isela comprendió el precio sin que nadie lo dijera. El anciano alzó una mirada sin filo, más cansada que dura, y pronunció despacio, en español gastado por el desuso: «Bienvenida». La palabra, que en cualquier otra boca hubiera sido consuelo, aquí pesó como una piedra caliente. Efraín no respondió. Evitó la mirada de su hermana como se evita un espejo. «Tienes que ser fuerte», dijo por última vez, y se fue con los costales al lomo de la mula, bajando por la vereda sin volverse. Hubo un instante en que Isela creyó que escucharía su nombre, una última chispa de vergüenza o amor. El viento sopló y no trajo nada. Un murmullo recorrió la aldea, leve, como si informara a los pinos. «Ha llegado». Una mujer anciana se aproximó con paso medido. Tenía las manos manchadas de hierbas y humo. De su muñeca colgaba una tira de cuero reseco. No dijo su nombre todavía. Solo tocó ligeramente el antebrazo de Isela y señaló una choza apartada, a un lado de un arroyo angosto que sonaba como si rezara. Isela siguió. Caminó sin tropiezos, pero por dentro su alma iba a tientas. El interior de la choza olía a arcilla cocida y a ceniza tibia. Un petate, una manta de piel de cabra, una vela sobre un canto rodado. En un rincón, doblada con esmero, una prenda blanca cuyas mangas quedaban cortas incluso a la vista. La anciana dejó el cinto de cuero sobre la piedra,
y con el mismo gesto con que se ofrecen remedios, señaló la prenda. Isela entendió de golpe. No se trataba solo de una entrega, sino de una noche que otros habían decidido por ella. Un hilo de calor le subió al rostro y se convirtió en hielo detrás de los ojos. El narrador, esa mirada mayor que abarca a todos, alcanzó también a Efraín en la vereda. No estaba borracho ni ciego, solo vencido por el miedo de los hombres que deben más de lo que pueden pagar. Pensó en su padre, en los años de sequía, en la deuda multiplicada. No había otra salida, se repitió. Sabía que sí la había, quedarse sin orgullo o sin tierra. Eligió perder a su hermana. Nadie lo absolvería en esa cumbre. Tampoco él se perdonó. Dentro de la choza, la anciana hizo una seña breve. Beber. Acercó un cuenco de agua templada que olía a hoja machacada. Isela bebió con cuidado. El líquido tenía gusto a regreso imposible. La mujer, sin palabras, tomó un mechón del cabello de Isela y lo alisó con los dedos, como si quisiera quitarle el polvo del camino y también la vergüenza adherida. Luego salió. La hoja de cuero que hacía de puerta volvió a su sitio con un suspiro. Isela se sentó en el petate. No lloró al principio. Miró sus manos, resecas, manchadas de polvo y de la fruta silvestre que habían comido al amanecer. Un zumbido agudo, de esos que nadie oye y solo existe dentro de la cabeza, empezó a crecerle en el pecho. Era el lugar donde la rabia se confunde con el miedo. Recordó a su madre partiendo pan sobre una tabla, diciendo que un nombre dado con cariño vale más que una casa. Recordó el anillo rodando entre los dedos, y por fin el zumbido se rompió. No fue un sollozo ruidoso, sino una grieta silenciosa que abrió paso al llanto. La vela apenas se movió con el aire que su pecho dejó escapar. Le hubiera gustado rezar, pero la oración de su infancia no sabía qué hacer con una noche así. Intentó tragar su vergüenza. No pudo. Se recostó mirando el techo de barro, donde una raja dejaba pasar una estrella solitaria. No soy un saco de harina, pensó, y esa frase, pequeña y torpe, se volvió una hoguera en su garganta. En el claro central, los hombres terminaban de apagar un fuego alto. El anciano que la había recibido caminó hasta la choza contigua y habló con un joven. Tenía los ojos oscuros de quien aprendió a leer señales en el suelo y en el cielo. En su infancia lo llamaron Nakai. En su juventud lo llamaron guía. No tenía prisa para la violencia, pero sí para la claridad. Había soñado, noches atrás, con una mujer que caminaba sin hacer daño, con lobos siguiéndola a la distancia. No creía en profecías como quien cree en monedas. Creía en signos que ayudan a tomar decisiones. Escuchó el nombre de la recién llegada, no el que traía del valle, sino el que le nacería después, como quien reconoce una melodía sin recordar dónde la oyó. La anciana volvió a la choza de Isela con un paquete, una hebra de cuero trenzada con 2 plumas pálidas, limpias, y un cuenco pequeño de barro con agua tibia. No dijo palabras que curan ni fábulas que engañan. Dejó los objetos con una reverencia mínima y señaló una jarra para lavarse las manos. Isela no preguntó por qué. Hizo lo que pudo con lo poco que entendía. Se lavó despacio, como si al frotar la piel pudiera borrar una palabra escrita a hierro. Después, con dedos temblorosos, tocó la trenza. Era suave. ¿Un adorno? ¿Un signo? Nada en ese gesto pedía nada a cambio. Eso fue lo que la desarmó. El narrador, que ve por encima de los tejados de barro, supo que algunas mujeres de la aldea ya habían decidido no nombrarla esposa esa noche. La nombrarían huésped. El cambio era sutil, pero decisivo. Isela lo ignoraba todavía. Solo sentía, muy adentro, que la humillación no era la única voz en su pecho. Más tarde, una niña asomó apenas la cabeza por la ranura de cuero. Sus ojos, grandes, iban de la vela a las manos de Isela. La niña dejó junto a la piedra una flor seca del arroyo. Echó a correr sin decir nada.
Isela la miró desaparecer y, contra toda lógica, sonrió por primera vez desde el amanecer. Un gesto pequeño en la orilla de un precipicio. Esa noche, el viento cambió. Trajo olor a lluvia lejana y a tierra abierta. De vez en cuando, un aullido disipado rebotaba en las barrancas. Isela se recogió las faldas y abrió el paquete blanco. La tela no le pertenecía, pero estaba limpia. Se la probó sin abrocharla del todo. Le quedaba corta de mangas, como si no terminara de abarcar a la mujer que era. Se peinó con los dedos, buscando orden en el desorden. Alguien pasó frente a la choza. El suelo crujió bajo unos pasos firmes. Isela se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el cuello. Ese miedo no era al dolor, era a la posibilidad de que no la vieran. Se oyó el leve roce de una mano en la hoja de cuero, un respeto que pide permiso al silencio. No entró nadie. Luego, los pasos se alejaron hacia el fuego. El pecho de Isela bajó y subió como si aprendiera de nuevo a respirar. Pensó en Efraín descendiendo por la vereda. No lo perdonó. Tampoco quiso odiarlo toda la vida. En la sierra, el odio consume más rápido que el hambre. Que la noche me haga fuerte, se dijo, y apretó los ojos hasta ver luces diminutas bailar dentro. Afuera, la aldea acomodaba su sueño. Adentro, la vela seguía en la misma piedra, paciente como un abuelo. La anciana regresó una última vez. Tomó un poco de barro con agua y con la yema de los dedos trazó una línea limpia en la frente de Isela. Aquí, dijo apenas. No era una marca de propiedad, era una manera de decir, has llegado. Isela inflamó la nariz con un sollozo que no terminó de salir. La anciana la dejó sola, y la soledad, por primera vez, no le pareció enemiga. Cuando el fuego del centro menguó, el joven de ojos oscuros se puso de pie. Miró hacia la choza, donde la vela dibujaba una luz tibia en la rendija. No llevaba armas ni orgullo que mostrar, solo una calma tejida a fuerza de escuchar. Dio 2 pasos y se detuvo, como quien conversa con un recuerdo. Volvió por una pieza de pan duro. Entonces sí, caminó hacia la puerta de cuero. Isela escuchó la gravilla acomodarse bajo ese peso. Se enderezó en el petate. No sabía su nombre, ni él sabía el de ella. Sabía, eso sí, que al otro lado de la puerta había alguien que no había mentido todavía. Y ese presentimiento, frágil como una pluma limpia, sostuvo el mundo durante un segundo. La hoja de cuero respiró, y la noche, que hasta entonces había sido un pozo, pareció abrir un camino. El cuero de la puerta se movió apenas, como si respirara. Isela se estremeció. La vela iluminaba su rostro pálido. Las sombras se estiraban en las paredes de barro. El joven apache entró despacio, sin alardes ni palabras. Traía una camisa oscura pegada al torso por el polvo del camino y un cinto sencillo en la cintura. Sus manos estaban vacías. Eso fue lo primero que notó Isela. No había arma, no había amenaza, solo pasos que no querían romper el silencio. Él la miró de reojo, sin quedarse demasiado en sus ojos, y avanzó hasta detenerse frente a ella. Isela bajó la cabeza. Esperaba lo inevitable, lo que su hermano le había dejado como destino. Pero lo que ocurrió no cabía en su miedo. El joven se arrodilló. El suelo crujió bajo sus rodillas. Con calma, inclinó la vista hacia sus guaraches empolvados. Y entonces, con la delicadeza con la que se trata un objeto sagrado, empezó a desatar los nudos. Isela contuvo la respiración. Sentía sus dedos cerca, firmes pero contenidos. El cuero reseco cedió poco a poco. El polvo cayó en una nube mínima al suelo. Cuando terminó, él no la tocó. Solo alzó la mirada, y en esos ojos oscuros había una calma que no juzgaba ni pedía. Ella sintió un nudo en la garganta. Después de un día de traiciones, alguien la trataba con dignidad. El joven se incorporó sin brusquedad. Caminó hacia el fuego pequeño en el centro de la choza. Se sentó de espaldas a ella,
a una distancia que hablaba más que cualquier orden. Sacó un pedazo de pan duro de su cinturón, lo partió en dos y dejó una mitad sobre la manta. No la ofreció con palabras, no la empujó hacia sus manos, solo lo dejó ahí, como quien comparte sin obligación. Y Sela no se movió. El hambre le mordía, pero la confusión era más grande. Miraba el trozo de pan como si fuera un acertijo. El joven tampoco insistió. Con un gesto leve de cabeza, aceptó el silencio como respuesta. Y Sela, temblando por dentro, tomó al fin el pan y lo llevó a la boca. No recordaba un bocado tan áspero ni tan necesario. El joven no la miró, pero ella supo que lo había notado. Pasaron largos minutos sin hablar. El fuego crepitaba con suavidad. El muchacho limpió sus propios zapatos con las manos, quitando tierra y polvo como si fuera un ritual. Y Sela lo observaba de reojo. Estaba acostumbrada a voces que ordenaban, a miradas que pesaban como látigos. Aquí había silencio, pero no dolía. Era un silencio que arropaba. Cuando terminó de comer, el joven se acostó cerca del fuego, no en el petate. Se cubrió con una piel de cabra y cerró los ojos sin exigir nada. Y Sela lo miró incrédula. No preguntó su nombre, no pidió el de ella. Solo se entregó al descanso y la dejó llorar en paz. Ella no durmió, pero por primera vez desde la traición de Efraín, sus lágrimas no venían con miedo, sino con alivio extraño. Al amanecer, el canto de los pájaros llegó antes que la luz, y Sela abrió los ojos y encontró la choza vacía. El joven se había ido. En la piedra donde la vela se consumió, había una pequeña vasija con agua tibia y una trenza de cuero con plumas blancas. Estaban colocadas con cuidado, como si alguien hubiera pensado en ella al dejarlas. Y Sela acercó la trenza a su rostro. Las plumas eran suaves, limpias. Recordó lo que su madre decía. Cuando un hombre trenza algo para ti, es porque ya te llevó en el corazón más de una vez. El pecho le dolió con esa memoria. ¿Cómo podía ese hombre haber pensado en ella si apenas la conocía? Y sin embargo, el objeto hablaba más que cualquier palabra de su hermano. Se lavó las manos en la vasija. El agua tibia corrió entre sus dedos como un consuelo pequeño. Peinó su cabello con las manos, buscando reconocerse en el reflejo borroso de un cuenco de metal. El rostro que vio era de alguien rota, pero en el fondo brillaba un impulso nuevo, como si la historia no hubiera terminado en la entrega, sino recién empezara. Más tarde, el joven volvió. Traía un haz de leña y una olla de barro humeante. No dijo nada. Colocó las cosas junto al fuego y se sentó, igual de sereno que la noche anterior. Y Sela lo miró con mezcla de miedo y curiosidad. Quiso preguntarle qué esperaba, por qué no la reclamaba, por qué no hacía lo que todos habían supuesto. Su voz se atoró en la garganta. El joven sirvió 2 porciones del caldo. Le ofreció una con un gesto respetuoso, y Sela lo aceptó. Comieron en silencio, a un ritmo lento, como si cada bocado sellara un pacto. Cada vez que ella levantaba la vista, lo encontraba mirándola de reojo, sin invadir, solo reconociendo. Eso la descolocaba aún más. No estaba acostumbrada a ser mirada sin exigencia. Cuando terminaron, él extendió la mano. No con fuerza, no como quien exige, sino como quien ofrece. Y Sela dudó, pero dejó la suya en la suya. Él giró suavemente su muñeca y ató la trenza de cuero con las plumas. Después la soltó y se puso de pie. Por primera vez habló. Una sola palabra. Bienvenida. Se fue después, dejándola sola con el nuevo peso en la muñeca. Y Sela miró la trenza. No era una cadena, no apretaba. Era el primer lazo que no dolía. Al salir de la choza más tarde, la aldea la recibió con miradas veladas. Nadie la llamó esposa, nadie la trató como extraña. Las mujeres le dieron espacio, los niños la miraron con curiosidad desde lejos. Era un comienzo incierto, pero no hostil. Al anochecer, cuando volvió, encontró la choza ordenada, la manta doblada, los cuencos lavados, el suelo limpio. Sobre una tabla pequeña
El joven había tallado un nombre: Isela. No como grito, no como deuda, sino con respeto. Ella se quedó inmóvil, con un nudo en el pecho. Ese gesto, tan simple, la hizo sentir por primera vez en mucho tiempo que alguien la veía. Y supo, en el fondo, que esa era apenas la primera chispa de un fuego más grande. El amanecer llegó con un aire distinto, fresco y penetrante, que se colaba entre las ramas de los pinos de la Sierra Madre. Isela despertó sobresaltada, como siempre lo hacía desde que había sido traicionada por Efraín. Pero esta vez, la choza no parecía enemiga. El fuego se había consumido hasta las brasas, y junto a la piedra donde la vela se apagó, había una nueva tabla de madera. El nombre de ella seguía allí, pero al lado ahora aparecía un símbolo: 2 ramas cruzadas sobre un fuego. Isela no lo entendió de inmediato. Pasó la yema de los dedos por el relieve de la madera y sintió la paciencia de quien había tallado sin prisa, sin obligación. Ese gesto le despertó una extraña calma. La puerta de cuero se movió. El joven apache entró con pasos tranquilos, cargando ramas secas y un cuenco con frutos silvestres. No habló. Se limitó a dejar las cosas en el suelo y encender de nuevo las brasas. La flama creció despacio, iluminando sus facciones. Fue entonces cuando Isela, con la voz temblorosa, se atrevió a preguntar: «¿Cómo te llamas?». El joven la miró con sorpresa serena. Se sentó frente al fuego, tomó la tabla recién tallada y señaló el símbolo: Nakai. El sonido era áspero y suave a la vez, como si naciera del viento. Isela lo repitió con dificultad, y al hacerlo sintió que una puerta invisible se abría entre ellos. Nakai sonrió apenas, esa sonrisa pequeña que no necesita testigos. Luego tomó un puñado de tierra húmeda, la mezcló con agua y con la punta de los dedos dibujó una línea sobre la frente de Isela. Ella se quedó inmóvil. «Ahora aquí», dijo él, con voz baja. Eran pocas palabras, pero cargaban un peso nuevo, el reconocimiento de que ya no era solo la entregada, sino alguien presente, alguien nombrada. Durante el día, la anciana que la había vestido en la primera noche apareció para llevarla al arroyo. Allí, mujeres de la aldea lavaban ropa sin cruzar demasiadas palabras. Isela se arrodilló junto a la anciana, insegura, y comenzó a imitar sus movimientos. El agua fría le mordía los dedos, pero también parecía arrancarle parte del dolor. Ninguna de las mujeres la rechazó. No la llamaron por nombre, pero tampoco la apartaron. Ese silencio compartido era una forma de aceptación. Al regresar a la choza, Nakai estaba allí, sentado frente al fuego con una escoba de ramas. Barría el suelo con calma, como si la tierra también necesitara ordenarse. Isela dudó un instante y luego, sin pedir permiso, tomó otra escoba apoyada en la pared. Se puso a su lado y repitió sus movimientos. Él la miró de reojo y por primera vez sonrió más claramente. No dijo nada, pero la sonrisa hablaba lo que sus labios callaban. Esa noche, Nakai tomó otra tabla y con manos firmes talló un símbolo distinto: un lobo bajo la luna. Lo colocó frente al fuego y lo giró hacia Isela. «Cuando pregunten», dijo, «di que caminamos con el mismo fuego». El corazón de Isela se apretó. No sabía si llorar o agradecer, porque esas palabras eran más que una promesa. Eran un puente. Ella se acercó al fuego, extendió la mano sobre el símbolo y lo recorrió con cuidado. Nakai observaba en silencio, con paciencia. En sus ojos no había prisa ni reclamo, solo la certeza tranquila de que cada silencio compartido era una semilla. Isela entendió, con un estremecimiento, que las palabras de Nakai no eran muchas, pero cada una tenía el peso de un destino, y en ese instante, más que nunca, deseó aprender a hablar su mismo lenguaje, el del silencio que cuida, el del gesto que no hiere. Al acostarse, Isela no lloró como las noches anteriores. Cerró los ojos junto al calor del fuego y dejó que el silencio la envolviera.
Por primera vez, no sintió que estaba en la choza de un extraño, sino en un espacio donde podía comenzar a existir de nuevo. La madrugada llegó envuelta en neblina. Isela abrió los ojos antes de que el sol tocara los pinos. El aire estaba frío, casi cortante, pero en su pecho había un calor distinto, como si la calma de la noche anterior aún permaneciera. Junto a la piedra del fuego, encontró la trenza de cuero con plumas blancas que Nakai había dejado el día previo. La levantó con manos temblorosas. Era pequeña, sencilla, pero irradiaba una ternura que no cabía en ningún trueque. La acarició contra la mejilla. Recordó a su madre, que solía decir: «Cuando alguien teje algo para ti, es porque ya pensó en ti más de una vez». Esa memoria se le clavó en el pecho. ¿Cómo era posible que aquel joven, que apenas conocía su nombre, hubiera pensado en ella? El pensamiento la desarmó. Sintió que, por primera vez desde la traición de Efraín, algo dentro de ella quería volver a confiar. Nakai apareció poco después con una vasija de barro humeante. No habló. Se arrodilló frente al fuego, lo avivó con ramas secas y sirvió 2 porciones del caldo. Se las acercó con la misma calma de siempre, sin esperar respuesta inmediata. Y Sela, todavía abrazando la trenza, se sentó junto a él. Tomó el cuenco y mientras bebía, Nakai bajó la vista a la muñeca de ella. Señaló el cuero trenzado y con una inclinación leve de cabeza, pidió permiso sin palabras. Ella extendió la mano. Nakai ató la trenza en su muñeca con movimientos lentos, precisos. Cuando terminó, la soltó con cuidado, como quien libera algo valioso en lugar de retenerlo. Y Sela bajó la vista. La pulsera no pesaba, no apretaba. Era un lazo distinto a cualquier otro que había conocido. Durante el día, la anciana que solía guiarla la llevó al borde del río. Allí, las mujeres del poblado lavaban mantas. Isela se arrodilló a su lado, insegura, pero esta vez sin miedo. Sus dedos torpes se hundieron en el agua helada, tallando la tela con esfuerzo. Las mujeres no la corrigieron ni la apartaron, simplemente la dejaron compartir la tarea. Esa indiferencia tranquila se sentía como un gesto de aceptación. Cuando el sol empezó a caer, regresó a la choza. Encontró a Nakai sentado frente al fuego, tallando una tabla. El sonido del cuchillo contra la madera llenaba el silencio. Al verla, levantó la pieza. Su nombre, Isela, estaba grabado con más cuidado que la noche anterior. A un lado, otro símbolo, una espiral que rodeaba una pluma. «Esto eres aquí», dijo él, con voz baja. Isela no comprendió del todo, pero el tono le bastó. Se sentó a su lado sin decir nada. Nakai tomó un puñado de tierra mezclada con agua, y con los dedos húmedos dibujó una línea en su frente. El contacto fue tibio, áspero y a la vez protector. «Ahora estás», murmuró. Isela sintió un nudo en la garganta. En su mundo, las palabras habían sido castigos. En el de Nakai, cada palabra era un puente. Más tarde, él la llevó fuera del poblado, hasta una colina donde se divisaba la aldea como un murmullo entre los árboles. El viento soplaba fuerte, pero Nakai no hablaba de la intemperie. Señaló los puntos cardinales, las piedras que marcaban nacimientos y muertes, los caminos ocultos que usaban para regresar. Y Sela lo escuchaba en silencio, aprendiendo más con los ojos que con los oídos. En un claro, Nakai se detuvo bajo un árbol partido por un rayo, aún vivo pese a la herida. Se sentó y la invitó a hacer lo mismo. Entre sus manos llevaba fibras de maguey. «Así también se trenza la vida», dijo, mientras le mostraba cómo girar las hebras, cómo cada vuelta daba fuerza al hilo sin apretar demasiado. Si se hace con violencia, se rompe. Si se hace con paciencia, sostiene. Isela imitó sus movimientos, torpes al principio, firmes después. Las lágrimas se le acumularon en los ojos, pero no cayeron. En cada nudo que sus dedos lograban, sentía que algo en ella también se unía sin dolor.
El cielo se tiñó de rojo mientras seguían trenzando. Cuando terminaron, Nakai le entregó la cuerda. Ella la sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro. Por primera vez, comprendió que no necesitaba entenderlo todo para pertenecer. Bastaba con ser vista, no como una carga, sino como un comienzo. Esa noche, de regreso en la choza, el fuego crepitaba suave. Isela se acostó a un lado de Nakai, no por miedo ni obligación, sino porque quería sentir el mismo calor. Cerró los ojos y, por primera vez desde su llegada, soñó. No con su hermano, no con la venta, sino con su propio nombre pronunciado en voz baja, sin dolor. Al despertar, Nakai la observaba en silencio. Sus ojos oscuros reflejaban las brasas que aún ardían. Con voz ronca, le dijo: «Te soñé antes de que llegaras». Isela se estremeció. «¿Cómo sabías que era yo?», preguntó apenas, como un susurro. Nakai tomó la trenza de cuero de su muñeca y la levantó hacia su rostro. «Porque en el sueño caminabas con lobos, y no tenías miedo». Isela bajó la vista, conmovida. Nunca había temido a los animales, solo a las personas, y en ese momento entendió que quizá los lobos eran menos peligrosos que los hombres que vendían mujeres. El día amaneció claro, con un cielo que parecía recién lavado por la lluvia nocturna. Isela salió de la choza, siguiendo a Nakai. Él no dijo a dónde iban, pero en sus pasos había una seguridad que invitaba a confiar. El aire olía a pino húmedo y a tierra fresca, y los pájaros saltaban de rama en rama, anunciando que algo nuevo estaba por suceder. Caminaron largo rato por un sendero que subía entre peñascos. La aldea quedó atrás como un susurro lejano. Isela sentía el corazón apretado, mezcla de temor y expectativa. Recordaba las palabras de Nakai. En el sueño caminabas con lobos, y no tenías miedo. ¿Qué significaba aquello? Al llegar a un claro, Nakai levantó la mano, pidiendo silencio. Frente a ellos se alzaba una roca alta, partida en dos por la fuerza del tiempo. El viento soplaba entre las grietas, produciendo un silbido grave. Nakai se arrodilló en la hierba y le indicó que hiciera lo mismo. «Aquí escuchan», murmuró. Isela frunció el ceño, sin entender. Pero antes de poder preguntar, dos sombras se movieron entre los matorrales. Los arbustos se agitaron y de allí emergieron dos lobos jóvenes, de pelaje grisáceo y ojos dorados. Isela se tensó, sus músculos listos para huir. Nakai le tomó la mano, con calma. «No son nuestros, pero nos respetan». Uno de los lobos se acercó lentamente. Su hocico húmedo olfateó el aire alrededor de Isela. Ella contuvo la respiración, temiendo un gruñido, un salto, pero el animal se tumbó a su lado, apoyando el mentón en la hierba. El otro lobo se sentó cerca de Nakai, con la mirada atenta. El silencio se volvió más profundo que cualquier palabra. El corazón de Isela golpeaba fuerte, pero no de miedo, sino de una emoción nueva, desconocida. ¿Por qué me aceptan?», preguntó en voz baja. Nakai la miró con una seriedad tranquila y le tocó el pecho con dos dedos. «Porque no gritas, y los que no gritan pueden escuchar lo que los otros callan». Isela sintió un estremecimiento. Comprendió que el lobo no la veía como presa, sino como parte del mismo silencio. En ese instante, algo dentro de ella se acomodó. No era una extraña en esa tierra. Podía caminar con los mismos pasos que los lobos. La tarde cayó sobre el bosque. Nakai y ella regresaron a la aldea en silencio, acompañados por los aullidos lejanos que resonaban como una bendición. Esa noche hubo una celebración sencilla. La cosecha había sido generosa. Hombres y mujeres compartían tortillas de maíz, calabaza asada y frijoles cocidos en ollas de barro. El aire estaba lleno de risas contenidas y canciones que parecían más susurros que melodías. Isela se mantenía aparte, observando. Una niña pequeña se le acercó con timidez, sosteniendo un cuenco lleno de flores secas. Lo depositó en sus manos y dijo en voz baja:
Mi madre dice que el jefe te soñó. Los ojos de Isela se humedecieron. Miró a la niña, acarició sus cabellos y respondió. Yo también lo soñé, pero no sabía que era real. El fuego central iluminaba los rostros con un resplandor tibio. Isela miró a Nakai entre la multitud. Él no se acercó, pero sus ojos buscaban los de ella. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso. Más tarde, cuando la aldea se sumió en la calma, Isela despertó sobresaltada. No era miedo lo que la sacó del sueño, sino una certeza extraña. Algo en ella había cambiado. Se levantó y salió de la choza envuelta en una manta de piel. Caminó hasta el árbol partido donde Nakai le había enseñado a trenzar fibras. Se sentó allí, con las manos unidas sobre el regazo. El viento movía las ramas y un cuervo se posó cerca, observándola en silencio. Sus ojos negros parecían atravesarla. Isela le habló sin pensarlo. «¿Qué nombre tienes para mí?» Detrás de ella, la voz ronca de Nakai emergió de la niebla de la madrugada. «No necesitas otro nombre si ya te estás recordando». Isela giró sorprendida. Nakai estaba de pie, descalzo, con el cabello suelto. Él se acercó despacio, se arrodilló frente a ella y le tendió una piedra lisa con símbolos tallados. «Esta mañana la encontré en el río. En lengua antigua dice, la que camina sin hacer daño». Isela sostuvo la piedra entre los dedos. Sintió que ardía, no por el calor, sino por el peso de ser vista. «¿Puedo quedarme con este nombre?», preguntó con un hilo de voz. Nakai negó suavemente. «No es mío para darte. Si la tierra te lo dio, tú decides si lo aceptas». Isela apretó la piedra contra el pecho. «Suna», repitió, y el cuervo alzó el vuelo justo en ese instante, como si confirmara la decisión. Cuando regresaron a la aldea, nadie la llamó esposa ni sirvienta. Un niño la miró desde la distancia y gritó con alegría. «¡Suna! ¿Quieres jugar?». Isela sonrió. Por primera vez, su sonrisa no estaba rota. El amanecer se deslizó lentamente sobre la aldea apache, tiñendo de tonos dorados las cumbres escarpadas de la Sierra Madre Occidental. La niebla se aferraba a los arbustos y al suelo húmedo, dejando que el rocío brillara en cada hoja como diminutas joyas. Isela despertó con el corazón latiendo, aún con la memoria de la noche anterior. La calidez del fuego, la seguridad inesperada que había sentido junto a Nakai, y la suavidad de sus manos cuando le ayudó a acomodarse en la cama de paja. Nakai estaba fuera, recogiendo ramas secas para encender el fuego de la mañana. Su figura recortada contra la luz del sol naciente parecía más grande y protectora de lo que Isela hubiera imaginado. Al verlo acercarse, con las manos llenas de ramitas y su porte firme, pero sereno, algo en ella se relajó. No había prisa ni exigencia, solo la rutina silenciosa y constante de la vida en la aldea. «Hoy aprenderás a tejer con maguey», dijo Nakai, mientras colocaba cuidadosamente los rollos de fibra sobre un tronco cortado, señalando los distintos haces de soga. «No es solo una tarea. Cada hebra tiene un propósito. Cada nudo que hagas refleja cómo manejas tu propia vida». Isela se sentó frente a él, temblando ligeramente, no por el frío, sino por la tensión acumulada en semanas de miedo y desconfianza. Sus dedos temblaban al tocar las fibras ásperas. Al principio intentó imitar los movimientos de Nakai, y terminó enredando los hilos, provocando que la frustración y las lágrimas le brotaran sin aviso. Nakai se inclinó hacia ella, sin palabras de reproche, y colocó su mano sobre la de ella, guiándola con delicadeza. «No tengas miedo de romper algo», dijo con voz baja. «Cada error es parte de aprender. Así como en la vida, los nudos imperfectos pueden fortalecer lo que realmente importa». El corazón de Isela se aflojó un poco. La suavidad de sus gestos, la paciencia infinita, le permitió sentirse segura, por primera vez en mucho tiempo, de intentar algo sin temor a ser castigada o ridiculizada. Día tras día, mientras practicaban,
El silencio entre ellos se volvió un lenguaje propio, un espacio donde podían compartir sin palabras, donde cada mirada y cada gesto transmitía respeto, cuidado y reconocimiento. Al mediodía, Nakai la llevó a recorrer el bosque cercano para recolectar hojas medicinales. La luz del sol atravesaba los árboles, creando manchas de claridad que danzaban sobre sus rostros. Y Sela sentía el aroma de la tierra húmeda y de las hierbas frescas, mezclado con el leve perfume de las flores silvestres que crecían junto al camino. Era un mundo completamente distinto al que conocía, lleno de calma y de belleza, donde podía respirar sin el peso del pasado. En un claro del bosque, Nakai se detuvo y señaló un grupo de lobos a cierta distancia. «Ellos te han estado observando», explicó. «Saben que eres diferente. No te temen». Y Sela observó cómo los animales se mantenían firmes, sin hostilidad, con ojos curiosos y atentos. Un escalofrío recorrió su espalda. Si incluso estas criaturas salvajes podían aceptar su presencia, tal vez ella también podía encontrar su lugar entre los humanos que ahora la rodeaban. Esa percepción la llenó de una esperanza que hacía mucho no sentía. Cuando regresaron a la aldea, el sol comenzaba a descender, bañando las montañas en tonos rojizos. Los aldeanos seguían con sus tareas cotidianas. Algunos cuidaban el ganado, otros reparaban techos de paja, y los niños jugaban cerca del río, ajenos a la tensión y el miedo que Isela había conocido antes. Ella empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La sonrisa tranquila de doña Chenoa mientras preparaba infusiones, la manera en que los hombres reparaban sus herramientas con cuidado, la forma en que los niños respetaban los límites de los mayores. Poco a poco, la aldea le ofrecía un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. Esa noche, junto al fuego, Nakai se sentó frente a ella y le mostró cómo terminar una pieza más compleja de tejido. Sus manos se movían con precisión y delicadeza, y cada instrucción que daba estaba impregnada de paciencia y consideración. Y Sela sentía que, con cada hilo entrelazado, también estaba entrelazando su propia confianza, su propio valor. Antes de dormir, Nakai le ofreció un pequeño bímel de fibra de maguey, cuidadosamente trenzado, y le dijo: «Esto es para ti, un recordatorio de que has aprendido a tejer sin miedo, y que cada vez que mires esto, recordarás que la fuerza y la paciencia pueden coexistir». Y Sela lo tomó entre sus manos y cerró los ojos. Sentía el peso del regalo, pero también su significado. Era un símbolo de respeto, de cuidado, de aceptación. No era una obligación ni un vínculo impuesto. Era un puente hacia la confianza y la cercanía. Por primera vez, sintió que podía abrir su corazón sin temor. Mientras el viento nocturno soplaba entre las montañas y el fuego chispeaba suavemente, Isela se acomodó junto a Nakai, sin invadir su espacio, permitiendo que la cercanía compartida bastara para reconfortarla. Los sonidos de la aldea en calma, el susurro del viento y el latido constante de su corazón le recordaron que estaba viva, segura y poco a poco dispuesta a confiar. El bímel de maguey permaneció junto a su almohada, un pequeño tesoro que simbolizaba su aprendizaje y su transformación. La lección de ese día quedaría grabada en su memoria, que la paciencia, la dedicación y la apertura podían crear vínculos tan fuertes como cualquier lazo forzado, y que la verdadera fuerza residía en la suavidad combinada con la firmeza. Al cerrar los ojos, Isela sonrió levemente. Sabía que los desafíos aún no habían terminado, pero sentía que ahora tenía las herramientas y la fuerza interior para enfrentarlos. La vida en la aldea, con Nakai y su guía, le ofrecía no solo refugio, sino la oportunidad de reconstruir su mundo desde la confianza y el respeto mutuo, preparando el camino para lo que vendría, enfrentarse al pasado y tomar decisiones que definirían su verdadero futuro. El sol de la mañana
Apenas se filtraba entre las copas de los pinos cuando la aldea comenzó a moverse con la rutina habitual. Isela caminaba por el sendero hacia el pequeño mercado improvisado junto al río, donde los aldeanos intercambiaban alimentos, hierbas y utensilios. Su paso era seguro. La práctica con Nakai y las tareas cotidianas le habían dado confianza, y por primera vez sentía que podía desenvolverse sin miedo. Mientras recogía algunas raíces medicinales con doña Chenoa, un escalofrío recorrió su espalda. La voz de un hombre resonó a través del bosque, cargada de arrogancia y familiaridad. ¡Isela! Se congeló. Era Julián, el hombre que su propio hermano había enviado para venderla. La sombra de aquel recuerdo, de la traición de Efraín, la hizo apretar las manos alrededor de las raíces, y su corazón latió con fuerza. Julián avanzaba con aire seguro, llevando un pequeño saco de cuero y una sonrisa que no alcanzaba a disimular la codicia en sus ojos. Los aldeanos comenzaron a percibir la tensión. Algunos se detuvieron, observando la escena con cautela. Otros siguieron con sus quehaceres, pero sus miradas estaban atentas, conscientes de que algo estaba a punto de suceder. «Solo vengo a recuperar lo que es mío», dijo Julián, mostrando un pequeño brazalete de plata, gastado por el tiempo. «Con esto puedo comprar lo que me corresponde». Isela lo miró fijamente, y por primera vez sintió que su voz surgía desde un lugar de fuerza y no de miedo. «No pertenezco a quien vendió mujeres», respondió con firmeza. Su declaración resonó en el aire matutino, y algunos aldeanos se acercaron lentamente. Nakai apareció junto a ella, silencioso pero imponente, sin necesidad de amenazar con violencia. Su sola presencia irradiaba protección y calma. Julián la observó, evaluando la situación. El gesto tranquilo de Nakai y la determinación de Isela lo desconcertaron. Durante años había manejado la venta de otros como mercancía, pero nunca se había encontrado con alguien que lo enfrentara con tal dignidad. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo finalmente, intentando recuperar control. «Esto es un negocio, y tú...» Hizo un gesto que quiso ser intimidante, pero carecía de fuerza. «Esto es solo un objeto para mí». Isela dio un paso adelante, el rostro iluminado por la determinación. «No soy un objeto, soy humana, y no voy a permitir que vuelvan a decidir por mí». Nakai colocó una mano ligera sobre el hombro de ella, no para retenerla, sino para ofrecerle soporte. Sus ojos se encontraron y, sin palabras, transmitieron un mensaje claro. No estaba sola. El vínculo entre ellos, construido a lo largo de semanas de paciencia y comprensión, le daba a Isela una fuerza que Julián no podía quebrar. El hombre, frustrado y sin aliados, dejó caer el brazalete al suelo. El metal brilló bajo la luz del sol, y un grupo de niños se acercó, mirando con curiosidad y temor. Isela recogió el brazalete y, sin mirar a Julián, lo arrojó al fuego de la hoguera cercana. El brazalete se deformó y se consumió en llamas, liberándola simbólicamente de las cadenas del pasado. Los aldeanos guardaron silencio durante un momento, reconociendo la valentía de Isela. Doña Chenoa se acercó y le dio un toque suave en la espalda, una aprobación silenciosa. Nakai asintió, orgulloso pero sin ostentación, sabiendo que la fuerza de Isela venía de ella misma. Julián retrocedió, impotente, y finalmente se dio la vuelta, desapareciendo entre los árboles como una sombra del pasado que ya no tenía poder sobre ella. La tensión se disipó lentamente, y un suspiro colectivo recorrió la aldea, como si todos hubieran compartido la carga de miedo y ahora celebraran la liberación de Isela. Más tarde, junto al río, Isela se sentó con Nakai. Observaba cómo el agua fluía constante, imperturbable por las piedras que encontraba en su camino. Era un reflejo perfecto de cómo había aprendido a manejar sus propias emociones, firme, tranquila y con dirección, sin permitir que los obstáculos del pasado la desviaran de su camino.
Hoy demostramos algo importante, dijo Nakai suavemente. No solo para ellos, sino para ti misma. La fuerza verdadera no está en pelear, sino en saber quién eres y qué mereces. Isela asintió, respirando profundamente. Cada palabra de Nakai, cada gesto de respeto, cada momento compartido en silencio, habían tejido un lazo que iba más allá del miedo, del pasado y de la obligación. Era un vínculo basado en la confianza, el respeto y la libertad de elección. Por la tarde, mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, Isela se acercó al pequeño claro donde Nakai le había enseñado a tejer. Allí sostuvo el bímel de maguey que él le había dado días atrás, recordando que cada nudo, cada hebra, representaba no solo aprendizaje sino resiliencia y conexión. La vida le había enseñado a recibir y también a devolver, y ahora comprendía que podía ofrecer respeto y valentía al mundo que la rodeaba. Esa noche, junto al fuego, Isela sintió que un ciclo había terminado y otro comenzaba. Las brasas brillaban intensamente, iluminando sus rostros mientras Nakai colocaba otra hebra de fibra entre sus manos para mostrarle un patrón nuevo. No había palabras innecesarias, solo la compañía silenciosa y firme de alguien que la respetaba y creía en ella. Isela sabía que los días siguientes traerían decisiones importantes, oportunidades de crecimiento y desafíos que requerirían toda su fortaleza. Pero también sabía que no estaría sola. La aldea, Nakai y la propia fuerza que había cultivado le ofrecían un respaldo que nunca antes había tenido. Podía mirar hacia adelante con la certeza de que su futuro ya no sería definido por la traición o el miedo, sino por sus elecciones, su dignidad y su corazón. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre la Sierra Madre Occidental, Isela se recostó junto a Nakai, dejando que el calor del fuego y la tranquilidad del momento llenaran sus pensamientos. Por primera vez, sentía que el pasado había sido confrontado, que el presente estaba seguro y que el futuro podía ser construido con libertad y esperanza. Un paso más hacia su propia identidad, hacia su nombre, hacia su vida, se había dado esa noche, preparándola para la siguiente etapa de su historia. La mañana comenzó con un aire fresco que recorría los senderos de la aldea apache, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y de las flores silvestres. Isela caminaba hacia el río con pasos tranquilos, sintiendo cómo cada piedra bajo sus pies le recordaba la firmeza que había ganado en las últimas semanas. Nakai la seguía en silencio, observando cada movimiento, como un guardián y compañero al mismo tiempo. Llegaron a un claro donde el sol apenas rozaba la superficie del agua, creando reflejos que danzaban con la corriente. Nakai se detuvo, sacó un pequeño objeto envuelto en una tela de lino y se lo entregó a Isela con cuidado. «Esto es para ti», dijo. «Contiene un símbolo antiguo, un mensaje que los ancestros nos dejaron. Significa la persona que camina sin hacer daño». Isela abrió la tela con curiosidad y encontró una piedra lisa, cuidadosamente tallada con marcas sutiles que formaban un patrón desconocido para ella, pero que emanaba un sentido de armonía y respeto. Tomó la piedra entre sus manos y al instante sintió un peso diferente. No era un peso de miedo o responsabilidad, sino de significado y reconocimiento. «¿Por qué para mí?», preguntó, con la voz temblorosa, apenas audible. «Porque lo que eres aquí no es solo Isela de antes», respondió Nakai, su mirada fija en ella. «Eres alguien que ha aprendido, alguien que merece un nombre propio en nuestra comunidad, uno que refleje tu fuerza y tu corazón». Isela cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras penetraran lentamente. Cada sílaba de Nakai parecía remover capas de dudas y temores que la habían acompañado desde la traición de su hermano. Por primera vez, comprendió que podía ser vista por lo que realmente era, no por lo que otros habían decidido para ella. Los aldeanos comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor del claro.
Doña Chenoa y los ancianos tomaron posición en el centro, mientras Nakai permanecía al lado de Isela, sosteniendo su mano como apoyo silencioso. La comunidad observaba con respeto. No era un ritual de imposición, sino de reconocimiento y bienvenida. Nakai levantó la voz, con tono solemne pero lleno de calidez. Hoy damos un paso importante. Isela ha caminado con nosotros, ha aprendido nuestras costumbres, ha mostrado paciencia, valentía y respeto. Por eso, hoy le damos un nombre nuevo. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el murmullo del río y el canto lejano de un ave. Isela sintió cómo su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción, nervios y un temor tenue que se desvanecía lentamente ante la solemnidad del momento. A partir de ahora, serás Suna, dijo Nakai. Significa la que camina sin hacer daño. Cada vez que escuches tu nombre, recuerda que eres valorada, respetada y libre. Los ancianos asintieron, algunos murmurando palabras de aprobación en su lengua, mientras los demás miembros de la aldea se inclinaban levemente. Los niños se acercaron, tocando suavemente sus manos, como para asegurarse de que Suna era de verdad parte de ellos. Suna respiró hondo, sintiendo cómo la piedra tallada pesaba ahora como un símbolo de identidad y pertenencia. Era un nombre que no solo la diferenciaba del pasado, sino que la integraba en un presente lleno de respeto y confianza. Por primera vez, se sintió completa, alguien reconocida no por lo que otros querían de ella, sino por lo que ella misma era. Tras la ceremonia, Nakai llevó a Suna a un sendero cercano que conducía a un pequeño mirador sobre el valle. Desde allí, el río serpenteaba entre las montañas, y los campos brillaban con los tonos dorados del sol de mediodía. Suna, dijo Nakai con suavidad, este nombre no es un peso, ni un mandato, es un reflejo de quién eres y de quién decides ser. La fuerza no está en controlar a otros, sino en caminar con integridad y sin causar daño. Suna asintió, contemplando el valle. Cada elemento de la naturaleza parecía resonar con las palabras de Nakai, la corriente constante del río, la fuerza silenciosa de los árboles, la tranquilidad de las montañas. Todo parecía un recordatorio de que, aunque el pasado la había marcado, ahora tenía la oportunidad de construir su camino con libertad. El regreso a la aldea fue sereno. Suna sentía que cada paso la afirmaba en su nueva identidad. Los aldeanos la miraban con reconocimiento y ella correspondía con una sonrisa tranquila, consciente de que había encontrado un lugar donde su voz y su presencia eran valoradas. Esa noche, mientras el fuego de la aldea crepitaba y las sombras danzaban en los rostros de los presentes, Suna se sentó frente a Nakai, sosteniendo la piedra tallada. «Gracias», susurró, «por todo, por creer en mí, por enseñarme, por darme un nombre». Nakai inclinó la cabeza, sus ojos reflejando la luz de las llamas. «No es solo mi regalo, es tuyo. Tú lo ganaste con tu coraje y tu paciencia. Lo mereces». El silencio que siguió fue lleno de entendimiento. No necesitaban más palabras. La conexión entre ellos se había profundizado, y Suna comprendió que el verdadero poder de su nombre no estaba en la ceremonia, sino en lo que ella hacía cada día: vivir con respeto, dignidad y libertad. Antes de dormir, Suna colocó la piedra junto a su almohada. La sostuvo un momento entre las manos, sintiendo cómo cada surco tallado parecía resonar con su propia historia. Las llamas del fuego se apagaban lentamente, dejando solo el murmullo del viento nocturno y el canto lejano de un búho. Cada sonido, cada sombra, reforzaba la certeza de que su vida estaba cambiando, y que la siguiente etapa le traería nuevos retos, pero también nuevas oportunidades de reafirmar quién era. El paso del tiempo, en aquel instante, parecía ralentizarse. Suna cerró los ojos y respiró hondo. Con la tranquilidad de quien ha confrontado su pasado, ha encontrado su nombre
y se prepara para las decisiones que definirán su futuro. El vínculo con Nakai, la aceptación de la aldea y la fuerza que había cultivado en sí misma le daban la confianza necesaria para enfrentar lo que vendría: elecciones de corazón, desafíos de valor y la construcción de un nuevo comienzo. El aire de la aldea estaba cargado de expectación desde temprano. Los habitantes, desde los ancianos hasta los niños, se reunieron en el claro central, formando un círculo silencioso que parecía contener la respiración de toda la Sierra Madre Occidental. Suna caminaba entre ellos, sus pasos firmes y pausados, consciente de que cada mirada estaba sobre ella. La piedra tallada descansaba en la palma de su mano, recordándole quién era y cuánto había crecido desde los días de miedo y confusión. Nakai apareció a su lado, su presencia tranquila pero imponente, llenando el espacio sin necesidad de palabras. Se inclinó ligeramente hacia ella, con una expresión que mezclaba respeto y cuidado, dejando claro que no estaba allí para imponer, sino para acompañarla. «Hoy es tu momento», dijo suavemente, solo para que Suna lo escuchara. «Nadie puede decidir por ti, excepto tú misma». Suna asintió, respirando hondo. El silencio del círculo parecía amplificar cada latido de su corazón, cada recuerdo de traiciones pasadas y de aprendizajes recientes. La tensión se mezclaba con una calma profunda, como si la naturaleza misma contuviera la energía de ese instante. Nakai dio un paso adelante y con gesto sereno comenzó a hablar a toda la aldea. «Hoy no se trata de un ritual de posesión ni de obligación. Hoy damos a Suna la libertad de decidir quién será, dónde estará y con quién caminará. Cada uno de nosotros respeta su elección, porque ella ha demostrado valor, sabiduría y corazón». Los aldeanos escuchaban en silencio, conscientes de que lo que sucediera definiría no solo el futuro de Suna, sino también. Suna sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mezcla de nervios y de fuerza. Sabía que esta decisión no era un juego, era un paso hacia la plena autonomía, hacia la vida que merecía. Nakai se arrodilló frente a ella, un gesto que no buscaba someterla, sino otorgarle el poder de elegir. «Suna», dijo, con la voz firme y cálida, «si decides quedarte, no serás de nadie. No seré dueño de ti, ni tú de mí. Solo caminaremos juntos, hombro con hombro, respetando tu libertad y tu esencia. La elección es tuya». Suna lo miró, sus ojos recorriendo cada línea de su rostro, cada gesto de paciencia y respeto. Había momentos en que la vulnerabilidad y la fortaleza se mezclaban, y ahora comprendía que este era uno de ellos. No había imposición, no había miedo, solo la oportunidad de decidir por sí misma. El murmullo del viento entre los árboles y el canto lejano de un ave acompañaban el instante. Cada aldeano mantenía la mirada fija, algunos con ojos húmedos, otros con sonrisas contenidas. Suna sintió que todo el peso de sus experiencias pasadas se concentraba en ese momento, y que la elección que hiciera definiría no solo su presente, sino el rumbo de su vida. Respiró profundamente y levantó la mano, tocando ligeramente la de Nakai, un gesto de conexión y de confianza. «Me quedaré», dijo, con voz clara y serena, «no porque me pertenezca, sino porque elijo caminar junto a ti y junto a esta comunidad, como la persona que soy, con mi nombre, con mi libertad y con mi corazón». El silencio se rompió con un suspiro colectivo de alivio y alegría. Algunos niños corrieron a abrazarla, los ancianos sonrieron con aprobación, y Nakai se levantó, sosteniendo su mano con suavidad. No hubo palabras grandilocuentes, no hubo celebraciones ruidosas, solo la certeza tranquila de que una decisión tomada desde la libertad y el respeto había transformado el momento en algo sagrado. Suna sintió como una calidez profunda la envolvía. La sensación era distinta a cualquier amor impuesto o afecto condicionado. Era un lazo que se construía desde la igualdad, la confianza
y el reconocimiento mutuo. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de esperanza y satisfacción. Más tarde, mientras el sol comenzaba a descender y los últimos rayos dorados bañaban la aldea, Suna y Nakai se sentaron junto al río. La corriente fluía constante, recordándole que la vida continuaba, que cada decisión era un paso más hacia la plenitud. «Hoy has mostrado algo más que coraje», dijo Nakai con suavidad. «Has mostrado que tu libertad y tu corazón pueden coexistir con el amor y el respeto. Esa es la fuerza real». Suna asintió, observando cómo la luz del atardecer jugaba sobre la superficie del agua. Recordó los días de miedo, la traición de su hermano, la sombra de Julián, y cómo cada experiencia la había llevado a este instante. Comprendió que la verdadera valentía no estaba en la fuerza física, sino en tomar decisiones conscientes, en ser fiel a sí misma y en mantener la dignidad incluso frente al pasado más doloroso. El río seguía su curso, imperturbable ante las piedras y los obstáculos que encontraba en su camino. Suna sonrió levemente, reconociendo que ella también debía seguir su curso, sorteando los desafíos con la misma calma y determinación. Cada paso que daba desde ahora tendría significado, y cada decisión reflejaría su identidad, su nombre y su libertad recién adquirida. Al caer la noche, el fuego de la aldea iluminaba suavemente los rostros de todos los presentes. Suna colocó la piedra tallada junto a su almohada, sintiendo que era más que un objeto. Era un recordatorio de su camino, de su elección y de la fuerza que había cultivado. Nakai permaneció a su lado, no como dueño ni protector absoluto, sino como compañero que respetaba su espacio y su autonomía. Mientras las estrellas aparecían en el cielo, Suna cerró los ojos y respiró profundamente. Había tomado la decisión más importante de su vida hasta ese momento, y el mundo parecía detenerse en una pausa tranquila, celebrando su libertad, su dignidad y el amor basado en respeto mutuo. Sabía que el capítulo siguiente sería el cierre de su historia, donde todo lo aprendido, todo lo elegido y todo lo amado se uniría en un nuevo comienzo. El vínculo entre Suna y Nakai, entre ella y la aldea, se había consolidado en silencio, sin necesidad de palabras grandilocuentes. Todo lo que quedaba por delante era vivir esa libertad y ese amor con plenitud, preparándose para la paz y la serenidad que marcarían el final de su viaje y el inicio de una vida compartida y elegida, lejos del miedo y la imposición. La primera luz del alba se filtraba entre los árboles de la Sierra Madre Occidental, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La aldea despertaba con calma. Los niños corrían por los senderos, los ancianos observaban desde sus chozas, y los animales comenzaban su rutina diaria, pero en el claro central un silencio diferente envolvía el espacio. Suna caminaba despacio, con los pies descalzos tocando la tierra húmeda, y sentía cada paso como un símbolo de la fuerza que había cultivado a lo largo de semanas difíciles. Nakai la acompañaba, su figura erguida y segura, irradiando la misma tranquilidad que había mostrado desde el primer día. No necesitaban palabras. El vínculo que habían construido hablaba por sí solo, y la confianza mutua llenaba el aire con una calma profunda. Suna se detuvo frente al fuego central, donde los aldeanos ya se habían reunido en un círculo. La piedra tallada descansaba sobre su palma, reflejando la luz del amanecer. Esta vez no era solo un símbolo de aprendizaje, sino de todo lo que había superado. La traición de su hermano, la aparición de Julián, la lucha por su dignidad y el descubrimiento de su propia identidad como Suna. Nakai se arrodilló frente a ella, tal como lo había hecho días antes, pero esta vez no había ceremonias ni declaraciones formales, solo la calma de dos personas que habían decidido caminar juntas, hombro con hombro, respetando la libertad y la elección del otro. «Suna», dijo Nakai, con voz suave y firme, «hoy culmina un ciclo.
Todo lo que hemos vivido nos ha traído hasta aquí. No eres solo parte de esta aldea. Eres dueña de tu vida, de tu nombre y de tu corazón. Suna miró a Nakai, y en su mirada se mezclaban gratitud, confianza y un amor profundo que no necesitaba palabras grandilocuentes para expresarse. Cada momento compartido, cada silencio lleno de comprensión, había consolidado lo que ahora sentía. Un vínculo basado en respeto, libertad y afecto genuino. Respiró hondo, dejando que el aire fresco del amanecer llenara sus pulmones, y se dirigió a los aldeanos. «Gracias a todos», dijo, con voz firme, «por acogerme, por enseñarme, por respetar mis decisiones y mi camino. No habría podido llegar aquí sin ustedes». Doña Chenoa sonrió y le ofreció un gesto de aprobación, mientras los ancianos asentían con respeto. Los niños se acercaron, algunos tocando sus manos, otros simplemente observando con ojos brillantes. La comunidad entera parecía reconocer no solo su fuerza, sino la transformación que había experimentado. Nakai se levantó y tomó la mano de Suna con suavidad. No había imposición ni dominio, solo un gesto de unión y de compañía elegida. «Ahora», dijo Nakai, «caminaremos juntos, como compañeros, respetando nuestro espacio y nuestra libertad. No hay posesión, solo decisión, confianza y amor». Suna asintió, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír sin temor. La sonrisa no era solo para Nakai, era para ella misma, para la vida que había reconstruido, para la identidad que había reclamado con valentía. El sol ascendía lentamente, bañando la aldea con luz cálida. Suna se dio cuenta de que la vida en la Sierra Madre Occidental no había cambiado. Los árboles seguían en su lugar, el río seguía su curso, y las montañas permanecían firmes. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Su mirada sobre el mundo, su relación con el amor y la libertad, su confianza en sí misma. Se sentaron juntos junto al río, donde la corriente fluía constante, imperturbable ante cualquier obstáculo. Nakai mostró nuevamente cómo tejer con maguey, y Suna lo imitó con precisión, recordando los días de aprendizaje y los silencios compartidos. Cada nudo, cada fibra entrelazada, era un reflejo de la paciencia, la dedicación y la fuerza que habían construido juntos. Mientras tejían, Suna habló, su voz apenas un susurro. «Nunca pensé que pudiera sentirme tan segura y valorada. Gracias por mostrarme que el amor puede existir sin miedo, sin posesión». Nakai la miró, con una mezcla de orgullo y ternura, y respondió: «El amor verdadero solo puede crecer donde hay respeto y libertad. Lo que tenemos no es obligación ni imposición, es elección, y tu elección me da fuerza a mí también». El día avanzaba, y los aldeanos continuaban con sus labores, dejando que la pareja disfrutara de la serenidad del momento. Suna entendió que la vida no siempre necesitaba demostraciones grandiosas. La paz y la plenitud podían encontrarse en la simplicidad, en un gesto, en una mirada, en la decisión de caminar juntos sin renunciar a sí mismos. Al anochecer, el cielo se tiñó de tonos naranjas y violetas. El fuego central de la aldea crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes sobre los rostros de todos los presentes. Suna y Nakai permanecieron juntos, observando cómo las llamas iluminaban sus manos entrelazadas. No había necesidad de palabras. Cada silencio estaba lleno de significado. Suna tomó la piedra tallada y la sostuvo junto a Nakai, como símbolo de todo lo que habían vivido y superado. Las pérdidas, el miedo, la traición, pero también la confianza, la paciencia y el amor verdadero. «Hoy», dijo Suna con voz suave pero firme, «no solo cierro un capítulo de dolor y miedo. Hoy comienzo una vida nueva, con libertad, dignidad y amor». Nakai asintió, y por primera vez, ambos permitieron que la emoción llenara el espacio sin contenerla. El calor del fuego, la brisa nocturna y la luz de las estrellas parecían celebrar con ellos,
marcando el final de un viaje y el inicio de otro, lleno de promesas y oportunidades. La aldea entera parecía respirar en armonía con la pareja, y Suna comprendió que su historia no terminaba aquí. Apenas comenzaba un nuevo ciclo, basado en la elección, la igualdad y el respeto mutuo. Cada día sería un paso más hacia la plenitud, y cada decisión estaría guiada por la libertad que tanto había buscado y finalmente encontrado. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y el río murmuraba a lo lejos, Suna y Nakai se recostaron junto al fuego, dejando que la tranquilidad los envolviera. No hubo celebraciones ruidosas ni fuegos artificiales, solo la certeza de que el pasado había quedado atrás y que el futuro, aunque incierto, se construiría juntos, hombro con hombro, corazón con corazón. Suna cerró los ojos, sintiendo la seguridad de su nombre, de su elección y de su vida. Por primera vez, la paz no era un concepto lejano, sino una experiencia tangible, la armonía con Nakai, con la aldea y consigo misma. La historia que comenzó con traición y miedo había llegado a su fin, dando paso a un nuevo comienzo lleno de libertad, dignidad y amor verdadero. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.